noches, hermanos. El día de hoy nos permitimos saludarlos, mandarles un abrazo, los extrañamos mucho y queremos compartirles este tema el día de hoy para que podamos seguir avanzando en lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que estemos predicando y extendiendo el Evangelio a tiempo y a destiempo. Entonces aprovechamos estos medios para poder llevarles este pequeño mensaje. En Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. En este versículo yo resalto o recalco 4 puntos, que es que reconocer que Dios siempre tiene el control. Cuando nosotros reconocemos que Dios tiene el control en cualquier situación, dígase pandemia, dígase enfermedad, dígase cualquier situación por la cual nosotros estemos atravesando, nosotros debemos de confiar que siempre Dios va a tener el control y que lo que vaya a suceder, Dios tiene ese plan perfecto, bueno o malo, pero Dios de alguna manera nos va a sacar adelante cuando nosotros permanezcamos en Él. El número 2 es que debemos humillarnos ante Dios. Cuando nosotros pasamos por alguna situación o cualquier situación que nosotros creamos que es mal para nosotros o perjudicial, ese plan perfecto de Dios, Él va a inclinar su rostro para cuando nosotros nos humillemos y pedimos y busquemos en esa oración, esa relación y estar en contacto con ellos y humillémonos ante Él. El segundo es, debemos orar buscando su rostro. Muchas de las veces nosotros nos hincamos, nos postramos orando y pidiéndole algo que nos ayude, que nos saque de esa situación, pero si nosotros buscamos su rostro, humillándonos, postrándonos, pidiendo: Señor, inclina tu rostro, quiero buscar tu rostro para alabarte, para agradecerte, sería una gran diferencia. Y el otro es, debemos de apartarnos de nuestros pecados, o sea, debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente de un pecado y no lo volvemos una práctica, Dios escucha y nos perdona de cualquier situación en la cual nosotros estemos. Les vamos a leer otros 5 versículos de la palabra de Dios en el cual nos enseñan cómo debemos de comportarnos por la situación tan complicada que estamos pasando desde marzo en todo este año, y cómo Dios en la misma palabra nos da y nos indica el camino a seguir. En Proverbios 22:3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En este versículo, mis hermanos, Dios desea que nosotros seamos sabios. También dice la palabra que nosotros no debemos de tentar a Dios. Entonces, Dios nos da ese discernimiento, nos da sabiduría para nosotros poder determinar si podemos salir, si no podemos salir. Nunca podemos tentar a Dios, y nosotros debemos salir adelante siempre con la palabra y lo que va diciendo en ella. En Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En este versículo, mis hermanos, nosotros vemos que hay una responsabilidad civil. Si bien nosotros, cuando salimos a la calle, cuando tenemos que ir al trabajo, cuando tenemos que ir a surtir la despensa, o cuando tenemos que hacer algo que es de primera necesidad y esencial, nosotros debemos de cubrirnos, ponernos nuestra tapabocas, nuestros gogles o nuestra careta, porque es una responsabilidad social. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces
Yo puedo ser una persona que puedo traer el virus del COVID y yo puedo ser asintomático, pero yo tengo que tener una responsabilidad civil para no contagiar a otra persona. Ese versículo yo resalto esa responsabilidad civil que nosotros debemos de tener con todas las personas. En 1 de Pedro 2:13 nos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En este versículo yo resalto que Dios desea que nos sometamos a las autoridades. Si bien es que las autoridades son puestas por Dios, entonces nosotros debemos de someternos a las autoridades. Pero yo me imagino, por decir, en Turquía o en aquellos lugares, está prohibido evangelizar, está prohibido hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen los cristianos? ¿Qué es lo que hacen los hermanos? A escondidas predican el evangelio, porque si atrapan a una persona evangelizando, lo encarcelan o hasta lo matan. Si bien es que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y debemos de respetar la autoridad, pero debemos de respetar la autoridad de Dios. Pero en estos momentos nosotros debemos de resguardarnos en nuestra casa, porque es una epidemia mundial, es una emergencia sanitaria. No estamos saliendo porque nos lo prohíban, sino porque es una emergencia sanitaria. Entonces nosotros debemos de hacer caso a las autoridades, pero también debemos de resguardarnos porque debemos de ser prudentes. En Lucas 16:08 nos dice: y alabó el amo al mayordomo, malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que con los hijos de luz. En este versículo yo resalto que Dios desea que nosotros seamos estratégicos. Y este medio que es el internet es un arma de dos filos, pero si nosotros lo utilizamos con inteligencia y con buen discernimiento, nosotros lo utilizamos para poder extender el evangelio. Dios nuestro Señor nos dio un mandamiento de ir y evangelizar a todas las personas del mundo. Entonces nosotros estratégicamente, si ahorita por la pandemia o por esta contingencia sanitaria no podemos ir a evangelizar o no podemos ir a nuestras iglesias, estos son los medios para poder evangelizar y llegar a más personas. En Deuteronomio 6:6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es muy importante este versículo que nos habla en la palabra de Dios, porque Dios desea que nuestra primera iglesia sea en nuestra casa, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Realmente nosotros, cuando antes de la pandemia nos quejábamos porque no teníamos tiempo de estar conviviendo con la familia, de comer con tu familia, de salir con tu familia, porque el trabajo te absorbía o las actividades fuera de casa nos absorbía, y nos quejábamos de que no tenemos tiempo. En esta pandemia que empezó desde marzo a la fecha, nosotros hemos experimentado que es muy agradable hablar de la palabra de Dios. Es muy agradable convivir con tus hijos, comer con tus hijos. Es muy agradable leer la palabra de Dios con tus hijos, hacer pequeños estudios de la misma palabra. Entonces eso tú se lo puedes transmitir a tus hijos, porque tú eres un gran testimonio para tu familia y los críticos más fuertes están en tu casa. Entonces tus hijos no van a hacer lo que tú les digas, van a hacer lo que ellos ven. Y si tú les das un buen testimonio, tus hijos van a hacer exactamente lo que tú hagas. Todo lo que nosotros le podamos transmitir, convivir y direccionar y encaminarlos a la palabra de Dios a tus hijos, eso es algo excepcional. Entonces estos versículos que nosotros les quisimos compartir es para tener un discernimiento
y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y esa inteligencia para poder actuar en estos tiempos difíciles que es la pandemia. Amémonos unos a otros y convivamos con nuestros propios hermanos y seamos inteligentes y tengamos estrategias para hacer las cosas como Dios nos las pone en su palabra. Nosotros les extrañamos mucho, ya queremos estar físicamente en nuestras iglesias, pero debemos de ser obedientes a las autoridades. Los queremos mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Y nos vemos pronto.